Cuando escuché la voz de mi hija diciendo, «Perdóname, papá», ya estaba esposado. Esa frase se convirtió en una herida abierta que no ha dejado de sangrar desde entonces. Todavía puedo escucharla en mi mente, como un eco atormentado que se repite una y otra vez cada vez que cierro los ojos. Sus labios temblaban, su voz se quebraba, y yo no podía hacer nada. Tenía los brazos atados, la dignidad rota y el corazón completamente destruido. La vi desde el retrovisor del coche de inmigración, pequeña, deshecha, mientras un agente me presionaba la cabeza hacia abajo como si yo fuera un delincuente peligroso. Nunca imaginé que la traición vendría de mi propia sangre, de la niña a quien le dediqué cada segundo de mi vida, de la única persona por la que yo sería capaz de darlo todo. Pero esa llamada, esa maldita llamada, fue ella quien la hizo. Y lo hizo porque alguien le llenó la cabeza de mentiras. Alguien que yo dejé entrar en mi casa. Alguien que supo exactamente dónde tocar para destruirme desde adentro. La mujer que llamaba a mi esposa, su madrastra. Mi nombre es Javier Morales. Tengo 47 años. Vivo en San Bernardino, California. Aunque no sé por cuánto tiempo más podré seguir diciendo eso. Soy jardinero desde hace más de 2 décadas. Corto césped, riego flores, siembro raíces que no me pertenecen en casas que jamás podré pagar, pero siempre he trabajado con orgullo, porque todo lo que hacía, lo hacía pensando en ella, en Camila, mi hija. La tuve joven, cuando apenas tenía 25 años. Su madre murió durante el parto. Fue la primera gran tragedia de mi vida. Sostener a ese pequeño ser en brazos mientras enterraba a la mujer que amaba fue como aprender a vivir y morir el mismo día. Pero hice una promesa. Esta niña va a tener lo mejor de mí, aunque tenga que entregarle hasta lo que no tengo. Y cumplí. Vaya si cumplí. Durante años me convertí en madre y padre. Le cambiaba los pañales entre turno y turno. Me llevaba su biberón al trabajo. Dormía poco. Comía mal. Pero nunca faltó una sonrisa cuando ella estaba cerca. Sus primeras palabras fueron para mí. Sus primeros pasos los dio tomándose de mi pantalón. Cada dibujo, cada nota de la escuela, cada abrazo nocturno, fueron pequeños trofeos que guardaba en mi alma para recordarme que valía la pena tanto sacrificio. Vivíamos en un apartamento humilde, un solo cuarto, cocina pequeña, paredes delgadas. Pero era nuestro refugio. Yo decoraba su espacio con luces de Navidad, aunque fuera julio, porque me decía que así podía dormir tranquila. Cocinábamos arroz con salchicha como si fuera un banquete de reyes. Lavábamos la ropa a mano cantando canciones que yo inventaba solo para verla reír. Su risa era mi alimento, mi salvación. Ella era mi vida. Punto. Si esta historia te está tocando el corazón, deja tu like y suscríbete. Tu apoyo da fuerza a quienes siguen luchando en silencio. Y fue por eso que cuando conocí a Rachel, creí que estaba haciendo lo correcto al presentársela. Pensé que Camila necesitaba una figura femenina. Pensé que yo necesitaba ayuda. Pensé que una familia nueva podría traernos algo de paz. Pero lo que llegó fue una tormenta silenciosa, disfrazada de sonrisas. Rachel supo exactamente cómo ganarse mi confianza y cómo quitarme todo después. Pero en ese momento, el momento de la detención, yo todavía no entendía nada. Me empujaban hacia el asiento trasero del coche. Sentía el sudor frío correr por mi espalda. Mis manos, esposadas, temblaban sin control. Y entonces escuché la frase, esa frase. «Perdóname, papá». Mi primer impulso fue mirarla, buscar sus ojos, entender. Pero no pude. Me presionaron hacia abajo. Escuché cómo lloraba, cómo intentaba acercarse. Pero alguien, probablemente Rachel, la sostuvo fuerte. No dijo nada, solo la sujetó. Y yo, en ese instante, supe que no había sido ella sola. Alguien la había convencido. Alguien la había manipulado. Porque mi hija jamás habría hecho eso por su cuenta. No esa niña que dormía abrazada a mi camiseta cuando tenía miedo. No esa niña que me decía «te amo», con voz temblorosa
cada vez que salía a trabajar de madrugada. No podía ser ella, no completamente. El camino hasta el centro de detención fue eterno. No escuchaba las palabras de la gente, solo podía escuchar la voz de Camila. Esa frase repetida como un mantra oscuro que me clavaba más y más hondo en el dolor. Intentaba entender, intentaba recordar qué hice mal, en qué momento permití que alguien se interpusiera entre nosotros, qué palabra dije que pudo alejarla tanto de mí. Rachel, fue ella. Había señales, claro que las hubo, pero yo no quise verlas. No quise aceptar que la mujer que dormía a mi lado podía estar envenenando el corazón de mi hija, que podía estar sembrando desconfianza, miedo, mentiras. Me decía que Camila necesitaba crecer, que yo la sobreprotegía, que le hacía daño con tanto amor, y yo lo creí. Yo acepté que tal vez tenía razón, porque en el fondo pensaba que lo estaba haciendo mal, que necesitaba ayuda, que no bastaba con querer mucho, que tal vez estaba criando a una niña frágil, y ella, Rachel, prometía convertirla en fuerte. No sabía que su forma de hacerla fuerte era separarla de mí. La traición no siempre viene con gritos. A veces llega con silencio, con cambios sutiles, con frases repetidas, con manipulaciones disfrazadas de consejos. Y cuando te das cuenta, ya no tienes a tu hija. Tienes a una niña confundida, que no sabe en quién confiar, que repite palabras que no entiende, que marca un número sin saber las consecuencias. Ese fue mi caso. Y lo que más duele no es haber sido entregado. Lo que más duele es que fue su voz la que lo hizo. La voz que más he amado. La voz que me llamaba papá. La voz que me salvaba de la oscuridad. Esa misma voz fue la que me condenó. Mi historia en este país comenzó mucho antes de Rachel. Yo llegué aquí en el año 2001, cruzando la frontera como muchos otros, con los pies llenos de polvo, el estómago vacío y la esperanza intacta. Tenía apenas 23 años y una decisión que me pesaba más que el propio desierto: dejar atrás a mi madre enferma en Oaxaca para buscar algo mejor para la familia que apenas estaba formando. Mi esposa estaba embarazada. Camila venía en camino. Y yo sabía que si me quedaba allá, ella nacería en la miseria. No podía permitirlo. Al principio fue el infierno. Dormí en garajes, en colchones tirados en el piso, comiendo lo que podía, aprendiendo inglés de oído, trabajando con miedo. Las redadas eran una amenaza constante. Caminaba mirando hacia atrás, sin saber si volvería. Fui lavaplatos, cargador, peón de obra, recogedor de fruta. Me explotaban, claro, me gritaban, me pagaban menos de lo que prometían. Pero yo aguantaba todo, porque sabía que cada dólar que enviaba a México era una semilla. Era un futuro que estaba regando con mi propio sudor. Cuando mi esposa falleció durante el parto, yo ya llevaba un año en los Estados Unidos. Me avisaron por una llamada telefónica. Grité en silencio. Me quedé tirado en el suelo de la cocina del restaurante donde lavaba platos, sin saber cómo levantarme. Lloré como un niño. Me sentí culpable. Me sentí impotente. Pero no tuve tiempo para el duelo. Tenía que traer a Camila. Tenía que hacer algo. Con ayuda de un conocido, logré que me la mandaran. Tenía solo 2 meses de nacida cuando la sostuve por primera vez en brazos. Era tan pequeña que cabía en una caja de pañales improvisada con frazadas. Desde ese día, fui padre solo, sin manual, sin descanso, sin permisos. Aprendí a cambiar pañales viendo videos en una computadora prestada. Cocinaba papillas con lo que podía comprar con los cupones. Dormía con un ojo abierto, por si lloraba. Iba al trabajo con ella envuelta en una manta en el asiento trasero de una camioneta que no era mía. Muchas veces me la llevaba a cortar césped. La dejaba dormida bajo un árbol mientras trabajaba y la vigilaba cada 5 minutos. No era seguro, no era ideal, pero era lo único que tenía, y lo hacía con amor. Cada pequeño logro suyo era un milagro. Su primer diente, su primer paso, su primer papá balbuceado mientras jugaba con mis herramientas de trabajo.
Yo lloraba en secreto al verla crecer. Me preguntaba si lo estaba haciendo bien, si ella sentía que tenía una familia, aunque fuera solo yo. A veces, cuando no tenía dinero para comprarle algo que me pedía, me sentía un fracaso. Pero ella me abrazaba y me decía, «No importa, papá, yo solo quiero que estés aquí». Y eso me salvaba. Esa frase me levantaba el alma. Vivíamos con lo justo. Un colchón viejo, una estufa que a veces no funcionaba, una cortina en vez de puerta en el baño. Pero teníamos una rutina, un lazo, un mundo que era solo nuestro. Yo la llevaba a la escuela, le preparaba el desayuno con lo que tuviera, la ayudaba con las tareas, aunque a veces ni yo mismo entendía lo que decían. Inventábamos canciones. Le contaba historias de cuando yo era niño. Ella me escuchaba como si yo fuera un héroe. Y para ella, durante mucho tiempo, lo fui. Pasaron los años. Camila creció. Era inteligente, sensible, con una risa que iluminaba los lugares. Me acompañaba a veces a trabajar los sábados, llevando una mochila llena de libros. Yo le decía que estaba sembrando futuro, y ella me creía. Me decía que un día ella tendría una casa grande con jardín solo para que yo pudiera cuidarlo sin que nadie te mande, papá. Esas cosas me rompían el corazón de amor. Yo creía que todo iba a salir bien, que estaba criando a una niña fuerte, buena, llena de amor, pero también era frágil, y no lo supe ver. Con el tiempo, mis fuerzas comenzaron a flaquear. El cuerpo me dolía más. El miedo a una redada siempre estaba ahí. Tenía amigos deportados, compañeros desaparecidos. Yo sabía que mi situación era precaria, que no tenía papeles, que bastaba una llamada para que todo terminara, pero confiaba en que mientras hiciera lo correcto, todo estaría bien. Me equivoqué. Cuando conocí a Rachel, yo estaba cansado. Cansado física, emocional y espiritualmente. Me pareció una mujer amable, educada, tenía hijos, trabajaba, parecía tener su vida en orden. Me ofrecía agua fría cuando nadie lo hacía, me hablaba con respeto, y yo, hambriento de afecto, bajé la guardia. No pensé en los riesgos, solo pensé en que tal vez Camila y yo merecíamos un poco de felicidad. Hoy entiendo que no todas las sonrisas son sinceras, que hay personas que se acercan no para sanar, sino para herir donde más duele. En aquel entonces, solo quería que mi hija tuviera algo más, una madre, una figura femenina, alguien que le ayudara a peinarse, a entender su cuerpo, a crecer con apoyo. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pensé que estaba sumando, pero lo que estaba haciendo, sin saberlo, era abrir la puerta a un veneno que se infiltraría lento, sigiloso, pero mortal. Camila, en ese momento, era todo lo que yo tenía, mi fuerza, mi orgullo, mi ancla. Y poco a poco, sin darme cuenta, alguien comenzó a arrancármela de las manos. Y yo ni siquiera vi cuándo empezó. Solo sentí que un día ya no me miraba igual, que ya no corría a abrazarme como antes, que sus ojos empezaban a dudar de mí, y ese fue el principio del fin. Al principio fueron cosas pequeñas, detalles que uno podría pensar que son parte del crecimiento. Una niña que empieza a tener secretos, que ya no cuenta todo, que responde con monosílabos. Pero yo conocía a mi hija, y sentía, en lo más hondo de mis entrañas, que algo estaba cambiando, y no era natural. Camila siempre fue dulce, de esas niñas que te abrazan sin motivo, que te dejan notitas escritas a mano con corazones dibujados, que preguntan si comiste, si estás cansado, si quieres que te cuente un cuento antes de dormir. Pero empezó a volverse distante, callada, como si alguien le hubiera apagado la chispa. Yo llegaba del trabajo y ella ya no salía corriendo a abrirme la puerta. Ya no me preguntaba cómo estuvo mi día. Me miraba con una mezcla de culpa y desconfianza. A veces, ni siquiera me miraba. Y cuando intentaba hablar con ella, Rachel se adelantaba. Siempre tenía una excusa. Está estresada por la escuela. Tiene hormonas revueltas.
Es normal, Javier. Ya no es una niña. Pero mi corazón no creía en esas excusas, porque conocía a mi hija, y algo dentro de mí me gritaba que estaba perdiéndola. No porque creciera, sino porque la estaban alejando. Rachel había comenzado a pasar más tiempo a solas con Camila. Al principio lo agradecí. Pensé que era bueno, que crearan un lazo, que Camila sintiera que tenía una figura femenina en quien confiar. Pero luego empezaron los cambios más evidentes, las palabras nuevas, las frases repetidas, comentarios que no venían de ella. Una tarde, mientras cenábamos, Camila soltó de la nada: ¿Es verdad que si te deportan, yo me quedo aquí sola? Me atraganté con el arroz. La miré y le pregunté de dónde había sacado eso. Rachel, sin inmutarse, dijo: es importante que ella sepa la realidad. No podemos vivir en una burbuja. En ese momento, no supe qué decir. Me quedé congelado. Por dentro, algo se rompía. Ese fue solo el comienzo. Empezaron a aparecer documentos que yo no había autorizado, formularios de tutoría, papeles médicos con la firma de Rachel, cartas escolares que no me llegaban. Era como si estuvieran borrándome poco a poco de la vida de mi hija, sin que yo pudiera hacer nada. Y Camila parecía cada vez más confundida, más silenciosa, más insegura. Recuerdo un día en particular. Fue un viernes. Camila se había encerrado en su cuarto después de la escuela. No quiso cenar. Escuché que hablaba por teléfono. Su voz era bajita, nerviosa. Me acerqué a la puerta, pero no quise invadir su privacidad. Solo puse el oído. Y lo que escuché me heló la sangre. Decía: pero él no es malo. Solo está cansado. No quiero que lo metan en problemas. No supe con quién hablaba. No supe a qué se refería. Pero supe, con cada fibra de mi cuerpo, que estaban haciendo algo, que la estaban preparando para algo, que alguien la estaba manipulando para que creyera que yo era un peligro, que debía alejarse de mí. Después de esa llamada, me senté en la sala, con la cabeza entre las manos. Rachel salió de la cocina y me miró como si nada. Me ofreció un té, me sonrió, y en ese instante sentí que estaba viendo a alguien que no conocía, a alguien que había entrado a mi casa con una máscara, que había usado mis heridas, mi agotamiento, mi necesidad de apoyo, para meterse donde más dolía, pero no tenía pruebas. No podía acusarla de nada, solo tenía esa sensación amarga, esa certeza silenciosa de que algo oscuro estaba ocurriendo en mi propio hogar. Unos días después, Camila me pidió quedarse a dormir en casa de una amiga. Algo raro. Nunca lo hacía sin pedirme permiso con anticipación. Le pregunté si estaba todo bien. Me dijo que sí, que solo quería un poco de espacio. No te enojes, Javier, me dijo. No, papá. Javier. Esa palabra me apuñaló. Rachel intervino. Déjala ir. Es bueno que tenga independencia. Ya no es una niña. Lo dijo con tono firme, como si la decisión no fuera mía. Esa noche no dormí. Caminé de un lado al otro. Pensé en todo lo que habíamos construido, en todo lo que habíamos vivido juntos, y en cómo ahora era un extraño en mi propia familia. Una semana después, descubrí algo que me dejó sin aire. Revisando los papeles del seguro médico, vi que Camila ya no aparecía como mi dependiente, sino como tutelada por Rachel. Había un formulario con una firma parecida a la mía, pero no era la mía. Me temblaron las manos. Sentí que el piso se movía, que todo se me escapaba. Confronté a Rachel. Le pregunté qué significaba eso. Me respondió con frialdad: era lo mejor para todos. Tú no tienes papeles. Yo sí. Es una medida preventiva. Nada más. Preventiva. Así lo dijo. Como si borrar a un padre fuera una precaución cualquiera. Esa noche, Camila no quiso hablar conmigo. Me esquivaba. No me abrazó. No me deseó buenas noches. Me miró como si yo fuera alguien ajeno, un intruso. Y ahí lo supe. Supe que no solo me estaban quitando la autoridad, me estaban quitando el corazón, su amor, su confianza, su imagen de mí. Todo lo que habíamos construido juntos durante años lo estaban reemplazando con dudas, miedos, mentiras. Rachel no me gritaba,
No me golpeaba, no me insultaba, pero estaba ejerciendo una forma de violencia mucho más peligrosa, una manipulación silenciosa, un borrado emocional. Y lo hacía usando a la persona que más amaba en el mundo, mi hija, y yo, solo, sin papeles, sin red de apoyo, sin recursos legales. No sabía cómo defenderme, porque ¿cómo se lucha contra una sombra? ¿Cómo se prueba una manipulación? ¿Cómo se recupera el corazón de tu hija cuando ni siquiera sabe que está siendo usada? Lo peor es que aún no había llegado lo más doloroso, porque cuando uno cree que ha tocado fondo, siempre queda un poco más por caer. Y yo estaba por descubrir hasta dónde era capaz de llegar Rachel y hasta dónde habían convencido a Camila de seguirle el juego. Comenta con un simple «te entiendo» si alguna vez sentiste que nadie escuchaba tu historia. Aquí, tu voz importa. Rachel sabía exactamente lo que hacía. No gritaba, no alzaba la voz, no dejaba marcas visibles. Pero cada palabra suya era como una gota que caía todos los días en el mismo punto, debilitando poco a poco la base de todo lo que yo había construido con Camila. No necesitaba ser violenta, le bastaba con sembrar dudas, hacer pequeñas sugerencias disfrazadas de preocupación, usar el amor de mi hija como herramienta para convertirme, poco a poco, en un enemigo. Y lo logró. Las peleas en casa se hicieron más frecuentes. Al principio, eran susurros a puerta cerrada. Luego, discusiones más abiertas, siempre delante de Camila. Yo intentaba evitarlo. No quería que mi hija presenciara eso, pero Rachel parecía hacerlo a propósito. Buscaba momentos donde ella pudiera escuchar. Aprovechaba cualquier excusa para desacreditarme frente a ella. Tu papá no entiende cómo funciona este país. Tú no tienes que vivir con miedo por culpa de él. Es mejor que aprendas a tomar tus propias decisiones, Camila. Y lo decía con esa voz suave, casi maternal, como si estuviera protegiéndola. Pero yo la veía manipular, la veía disfrutar de cada reacción fría de mi hija, de cada silencio, de cada mirada esquiva. Un día, Camila llegó de la escuela y se encerró en su cuarto. Me acerqué, toqué la puerta y le pregunté si todo estaba bien. No respondió. Solo escuché que lloraba. Entré, me senté a su lado, le tomé la mano, le pregunté qué pasaba. Me miró con los ojos rojos, la voz temblorosa y me dijo: ¿es verdad que tú estás aquí ilegal y que un día te pueden arrestar enfrente de todos mis amigos? Sentí que el alma se me salía del cuerpo. Le pregunté dónde había oído eso. Ella bajó la mirada. No respondió, pero no hacía falta. Yo sabía exactamente quién le había dicho eso. Y lo peor no era que lo dijera. Lo peor era que lo hacía con la intención de generarle miedo, de convertir ese miedo en distancia, de hacerle creer que yo era una bomba de tiempo, un riesgo, un obstáculo para su estabilidad. Esa noche confronté a Rachel. Le exigí que dejara de llenar la cabeza de Camila con ideas dañinas. Me miró con frialdad. Me dijo: «Solo le estoy diciendo la verdad. No es mi culpa si no puedes ofrecerle un futuro seguro». Quise gritar. Quise sacarla de mi casa en ese mismo momento. Pero algo me detuvo. El miedo. El miedo a perder a Camila. El miedo a que ella eligiera quedarse con Rachel si yo la echaba. Porque para entonces, ya lo sabía, la había envenenado tanto que yo ya no era su refugio. Era su duda, su inseguridad, su vergüenza. Desde ese momento, viví con el corazón en la garganta. Cada día, al salir de casa, temía que algo pasara, que me denunciaran, que me detuvieran, que me separaran de mi hija. Y Rachel lo sabía, lo usaba, lo explotaba. Empezó a controlar todo. Las reuniones escolares ya no me incluían. Camila me prefiere a mí para esas cosas, decía. Los mensajes del colegio llegaban a su teléfono. Las decisiones médicas las tomaba sin consultarme. Incluso empezó a cambiar la decoración del cuarto de Camila, quitando las cosas que yo le había regalado, reemplazándolas por objetos nuevos, más modernos, más apropiados para su edad.
Cada gesto era una declaración silenciosa. Tú ya no eres necesario. Y yo me iba apagando. A veces me encerraba en el baño a llorar en silencio. Me miraba en el espejo y no me reconocía. Ya no era el padre fuerte, el luchador, el hombre que todo lo hacía por su hija. Era una sombra, un intruso en su propia casa, un espectador de la destrucción de su propia familia. Intenté hablar con Camila. Intenté recordarle todo lo que habíamos vivido. Le mostré fotos, dibujos, cartas. Le conté historias. Pero ella me escuchaba con esa mirada lejana, como si estuviera detrás de un vidrio, como si no supiera si creerme o no, como si algo dentro de ella estuviera luchando, pero no tuviera fuerzas para ganar. Y fue entonces cuando sucedió lo peor. Una mañana, Rachel me dijo que Camila no iría a la escuela, que se sentía mal, que se quedaría en casa. Yo tenía trabajo, así que me fui, pero algo no me dejaba tranquilo. Volví antes de tiempo. Entré y la casa estaba en silencio. Escuché voces en la habitación. Me acerqué. Era Rachel. Estaba hablando por teléfono. No sabía que yo había regresado. No se preocupe. Él no tiene papeles. Vive con nosotros. Sale a trabajar a las 6 y regresa a las 5. Siempre. Sí. Puedo enviarle la dirección exacta. No pude respirar. Me alejé. Me fui al patio. Sentí que el mundo giraba en cámara lenta, que el suelo se abría bajo mis pies. Rachel estaba entregándome, me estaba denunciando, y lo hacía como quien pide una pizza, con calma, con frialdad, con esa voz que yo alguna vez confundí con ternura. Quise entrar y enfrentarla, quise gritarle, pero no lo hice, porque entonces la vi, Camila, de pie, en el pasillo, escuchándolo todo. Nos miramos, y en ese segundo supe que ella ya lo sabía, que no era solo Rachel, que también ella había participado, que también ella, de alguna forma, había sido parte de esa llamada, que quizá no entendía del todo, que quizá lo hacía pensando que estaba haciendo lo correcto, pero la realidad era una sola. Mi hija había ayudado a denunciarme. No dije nada, solo bajé la mirada, y ella también, y supe que ya nada sería igual, que esa niña que había dormido en mi pecho durante años, esa que me llamaba papá con la voz más dulce del mundo, esa que me hacía dibujos diciendo, «Eres mi héroe», esa niña ya no estaba. Y yo no sabía si volvería a recuperarla algún día. Después de esa mirada silenciosa entre nosotros, algo se rompió de forma definitiva. No hubo gritos, no hubo explicaciones. Solo el ruido sordo del silencio, como un terremoto que parte la tierra sin hacer escándalo. Camila dio media vuelta y entró a su cuarto. Cerró la puerta con suavidad, sin enojo, y eso fue lo que más me destruyó. No la violencia, no el rechazo, sino la frialdad con la que un hijo te deja de ver como su padre. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en el sofá, en la oscuridad, escuchando cada ruido de la casa, cada paso, cada suspiro. Rachel caminaba como si todo estuviera normal. Incluso me ofreció una taza de té antes de irse a dormir. Tenía esa serenidad de alguien que ya había ganado, como si supiera que nada podía tocarla, como si supiera que yo ya no tenía armas, ni argumentos, ni tiempo. Al día siguiente, fui al trabajo como de costumbre. A las 6 de la mañana ya estaba en la calle, con las manos llenas de tierra, cortando césped que no me pertenecía. El día estaba nublado, pero no llovía. Era uno de esos días pesados donde el aire se siente espeso y uno presiente que algo está por pasar. Y pasó. A las 4:48 de la tarde, mientras regresaba a casa, vi 2 camionetas blancas estacionadas en la esquina. Tenían los vidrios polarizados. No me gustaron. El estómago se me revolvió. Sentí un calor que me subía por la espalda. Me acerqué con precaución. El corazón golpeaba fuerte. Cuando metí la llave en la puerta, escuché una voz. ¿Javier Morales? Me giré lentamente. 2 agentes con chaquetas negras. AIC, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Sentí que las piernas me fallaban. Tiene que acompañarnos.
Está bajo investigación por residencia ilegal en los Estados Unidos. No reaccioné. No supe qué hacer. Me quedé congelado. Uno de ellos me tomó del brazo con fuerza. El otro sacó unas esposas. Fue entonces cuando escuché la puerta abriéndose. Camila, de pie, detrás de Rachel, llorando, temblando, y lo dijo. Perdóname, papá. No sé cómo describir ese momento. Es como si el alma saliera del cuerpo, mirara la escena desde arriba y no pudiera hacer nada para detenerla. Como si todos los recuerdos de mi vida pasaran frente a mis ojos, uno tras otro, rápido, violentos, desgarradores. La primera vez que la abracé, su primer diente, el dibujo que me hizo en primer grado, donde aparecíamos tomados de la mano. Todo se desmoronó en ese segundo. No dije nada, ni siquiera intenté resistirme. Solo la miré, con los ojos llenos de agua, no de rabia, sino de un dolor tan hondo, tan crudo, que ya no tenía palabras. Rachel la sostenía del hombro, con esa mano que ahora entendía que era la responsable de todo. Los agentes me subieron al auto, me presionaron la cabeza hacia abajo. Las esposas me apretaban las muñecas, pero lo que más dolía era el alma. Lo que más dolía era la voz de mi hija repitiendo esa frase que ya era irreversible. Los días siguientes fueron un torbellino. Estuve detenido en un centro frío, sin ventanas, sin nombres, sin tiempo. Todo era gris. Comía sin hambre, dormía sin sueño, esperaba sin esperanza. Me interrogaron, me revisaron, buscaron antecedentes. No encontraron nada, porque yo nunca hice daño a nadie, nunca robé. Nunca toqué lo ajeno, solo trabajé, solo amé. Pero en este país eso no basta. Lo que más me dolía no era la deportación inminente, no era dejar el país por el que tanto había sacrificado. Lo que me rompía era no saber qué iba a pasar con Camila, si la volvería a ver, si me recordaría, si crecería creyendo que su padre fue un problema, una vergüenza, una carga. Un día, mientras esperaba una cita con el abogado público que me asignaron, escuché mi nombre, Javier Morales. Me levanté. Frente a mí estaba una mujer, morena, de ojos firmes, trabajadora social. Me miró con compasión. «Alguien pidió hablar contigo. Dice que es urgente». Me llevaron a una sala vacía, con una pequeña ventana y un teléfono colgado en la pared. Del otro lado, una voz. «Papá, soy yo, Camila». No pude hablar. Solo apoyé la frente contra el vidrio. Cerré los ojos. Respiré profundo. Ella sollozaba. No sabía lo que hacía. Rachel me dijo que era lo mejor, que si tú te ibas, estaríamos mejor, que tú eras una carga, que te ibas a meter en problemas y nos arrastrarías contigo. Yo solo la escuchaba. No tenía fuerza para interrumpirla. Me dijo que tú no eras realmente mi familia, que ella podía adoptarme legalmente, que así yo tendría papeles, que tendría un futuro. Y yo la creí. Las lágrimas me caían sin control. Pero cuando vi cómo te esposaban, cuando vi tu cara, supe que había cometido el peor error de mi vida. Perdóname, papá. Perdóname, por favor. Fue la primera vez que lloré de verdad desde que me detuvieron. Lloré como un niño, como si todas las lágrimas guardadas durante años salieran de golpe. No de rabia, sino de amor, de impotencia, de tristeza. No la culpaba. Yo sabía que no era ella, que era una niña, que había sido manipulada, que la usaron como un arma contra mí. Pero el dolor era real, profundo, insoportable. Te amo, papá. No me olvides. Y en ese momento supe que, pase lo que pase, jamás lo haría. Porque el amor de un padre no desaparece con una traición. Porque lo que construimos, lo que vivimos, sigue ahí, bajo las ruinas, esperando volver a florecer. Solo necesitaba sobrevivir, aguantar un poco más, a pesar del frío, a pesar de la vergüenza, a pesar del miedo, porque mientras ella recordara quién fui, habría esperanza. Después de aquella llamada, algo dentro de mí se sostuvo. No era fuerza, exactamente, era otra cosa, algo más frágil, más puro, un hilo invisible que aún me ataba a mi hija,
a pesar de todo lo que había pasado, porque sí, me había entregado. Me había llamado sabiendo lo que eso significaba, pero también era una niña sola, manipulada, asustada, y ahora lloraba. Se arrepentía, y su voz, quebrada al otro lado del vidrio, me decía que no todo estaba perdido. Pero el sistema no entiende de emociones, no perdona errores, no le importa el perdón de una hija, ni el amor de un padre, solo ve papeles, documentos, fechas. Y yo no tenía ninguno de esos escudos. Estaba desnudo ante la ley, expuesto, vulnerable. Pasé 3 semanas en el centro de detención, 3 semanas donde cada día parecía un mes. Despertaba con la espalda molida por el colchón delgado. Las luces nunca se apagaban del todo. Las voces, los pasos, los gritos eran constantes. Algunos lloraban, otros rezaban, algunos simplemente callaban. Yo era de los últimos. No hablaba con nadie, no comía casi nada, no podía. El estómago se me cerraba solo de pensar que, mientras yo estaba ahí, Rachel seguía en mi casa, con mi hija, caminando por los mismos pasillos donde antes corría Camila detrás de mí, con una sonrisa, preparando el desayuno en la misma cocina donde yo cantaba canciones tontas para hacerla reír. Cada cosa que recordaba se convertía en una punzada. El uniforme de la escuela colgado en la puerta, su mochila llena de dibujos, el cepillo que le compré con flores moradas, el sillón donde veíamos películas los domingos. Todo era una daga que me recordaba lo que había perdido. Pero también pensaba en ella. ¿Qué estaría sintiendo Camila? ¿Cómo era vivir con la culpa de haber entregado a su propio padre? ¿Cómo era despertar cada día en esa casa, sabiendo lo que había hecho? Un día, uno de los oficiales se acercó y me entregó un sobre. Dentro había una hoja escrita a mano. Reconocí la letra enseguida. Era de Camila. «Papá, sé que lo que hice no tiene perdón. No sé cómo explicarte lo confundida que estaba. Rachel me decía tantas cosas, que tú estabas en peligro, que si te ibas, yo estaría mejor, que podía tener papeles si me alejaba de ti, que tú no tenías futuro, que me ibas a arrastrar contigo. Yo quería ayudarte, de verdad lo creí, y ahora no sé cómo mirarme al espejo. Me odio por lo que hice. Te extraño. Extraño tus abrazos. Extraño tu voz en las mañanas. Extraño que me llames mi princesa. Ojalá pudiera volver el tiempo atrás. Ojalá pudiera deshacer todo. Solo quiero que sepas que te amo y que si algún día sales de ahí, quiero que sepas que aquí estaré, esperándote». Leí esa carta unas 15 veces. Cada palabra era una puñalada, pero también era un bálsamo, porque en medio de todo, en medio del dolor, aún quedaba algo. Aún había amor, aún había arrepentimiento. Decidí entonces que no me iba a rendir, que no iba a dejar que Rachel ganara, que no iba a dejar que el sistema nos destruyera. No podía hacer mucho desde adentro, pero había algo que sí podía hacer: aferrarme a mi historia, a mi verdad, a mi amor de padre. Empecé a escribir. Cada noche, con un lápiz prestado, llenaba páginas. Escribía todo. Desde que llegué a este país, desde que nació Camila, desde que la cargué por primera vez, desde cada cumpleaños improvisado, cada Navidad compartida con una sola vela encendida, cada vez que recortábamos estrellas de papel para poner en el techo. Escribía porque no quería olvidar, porque tenía miedo de que el dolor me hiciera borrar los buenos recuerdos. Y también escribía para ella, para que, si algún día le llegaban esas páginas, supiera quién era su padre, qué clase de amor le había dado, qué clase de vida habíamos construido antes de que todo se rompiera. Un día, recibí otra visita inesperada. Esta vez fue una trabajadora social distinta. Joven, de acento suave, se sentó frente a mí, con una carpeta en las manos. «Tu hija ha estado pidiendo ayuda. Dice que quiere verte, que no se siente segura con Rachel». La miré sin entender. ¿No se sentía segura? ¿Por qué? Está empezando a decir que Rachel le grita, que la obliga a decir cosas, que no la deja hablar conmigo, que le confiscó el celular.
No podía creer lo que escuchaba. Tu hija tiene miedo y está pidiendo volver contigo. Algo dentro de mí se encendió. Una chispa, una llama que creía extinguida. Pero, dije, sin poder terminar la frase. La trabajadora social me miró con seriedad. No es fácil. El proceso legal es largo. Estás en situación irregular. Pero si logramos demostrar que hay manipulación, abuso psicológico, y si tu hija declara ante el juez que quiere estar contigo, podemos intentar detener la deportación. No es garantía, pero es una posibilidad. Posibilidad. Esa palabra se convirtió en mi oración diaria. A partir de ese día, empezó una carrera contra el tiempo. Camila accedió a declarar. Contó cómo Rachel la presionó, cómo le dijo qué decir, cómo la convenció de llamar, cómo usó su deseo de tener un futuro legal para separarla de mí. Incluso confesó que había escuchado a Rachel hablar por teléfono con inmigración antes de que llegaran a arrestarme. Su testimonio fue clave. No bastaba para liberarme por completo, pero sí para frenar temporalmente la deportación. Me otorgaron una audiencia, un pequeño respiro. Camila pudo visitarme una vez más antes de la audiencia, esta vez sin lágrimas, sin vidrios de por medio. Me abrazó fuerte, tan fuerte que casi no pude respirar. Te amo, papá. Te juro que voy a arreglar todo. Yo solo la abracé. No dije nada, porque en ese momento las palabras sobraban. Afuera, Rachel fue citada por las autoridades. Negó todo. Dijo que solo quería lo mejor para Camila, que yo era inestable, que no podía ofrecerle seguridad, pero las pruebas estaban ahí, las llamadas, los documentos, las contradicciones en su versión, y lo más fuerte, la propia voz de Camila diciendo, me usó para destruir a mi papá. El día de la audiencia llegó. Yo estaba nervioso, temblaba, no sabía qué esperar, pero entré con la frente en alto, no porque me sintiera seguro, sino porque sabía que tenía la verdad de mi lado. El juez escuchó, leyó, observó, y al final, tras un silencio que pareció eterno, dijo, la deportación queda suspendida temporalmente. El caso será reevaluado bajo protección familiar. El señor Morales no será trasladado fuera del país hasta nuevo aviso. No era la libertad, no era el final, pero era un paso hacia algo que no creí posible semanas antes, la esperanza. Porque el amor, cuando es real, resiste, incluso después de la traición, incluso después del miedo, incluso después de que te rompen. Y aunque todavía quedaba mucho por pelear, yo ya no estaba solo. Camila estaba conmigo, otra vez. No olvides suscribirte al canal si crees que estas historias deben ser contadas. Cada like nos ayuda a llegar a más corazones. Los días posteriores a la audiencia fueron una mezcla de alivio y tensión constante. La deportación estaba suspendida, sí, pero en el aire flotaba el peso de una espada que podía caer en cualquier momento. Yo seguía detenido, aunque en un módulo menos estricto. Y Camila, por primera vez en mucho tiempo, estaba conmigo. No físicamente, pero en alma, en corazón, en cada carta que me enviaba, en cada pensamiento que me sostenía. Ella me escribía todos los días, cartas largas, sinceras, desgarradoras. Me contaba su rutina, cómo había cambiado todo en casa desde que Rachel ya no tenía el control. Rachel había sido obligada a abandonar el hogar mientras se desarrollaba la investigación. Camila estaba bajo custodia temporal de una familia de acogida, pero recibía visitas regulares de la trabajadora social y a veces podía llamarme desde su teléfono. En esas llamadas, mi hija sonaba distinta, más firme, más decidida, como si algo en su interior se hubiese despertado. Me decía que estaba aprendiendo a poner límites, que entendía lo que era el gaslighting, la manipulación emocional, el control disfrazado de cariño. Me preguntaba cómo había soportado yo tantos años siendo fuerte solo, sin ayuda. Yo le decía que no sabía cómo, pero que todo valía la pena por ella. Y entonces, una tarde, en medio de una conversación, me preguntó algo que me atravesó el alma. ¿Todavía quieres ser mi papá? No supe cómo responder de inmediato. La garganta se me cerró.
Sentí que todas las palabras del idioma se me desordenaban dentro, pero al final dije lo único que podía decirle. Camila, yo nunca dejé de serlo, ni un segundo, ni siquiera cuando me rompiste el corazón. Ella lloró, yo también. Lloramos juntos, al mismo tiempo, separados por kilómetros y por muros, pero unidos por ese hilo invisible que ninguna manipulación, ningún error, ningún sistema cruel podía romper del todo. Después de esa llamada, decidí hacer algo. Pedí hablar con un consejero del centro. Quería entender mejor lo que había vivido, no solo por mí, sino por Camila. Quería tener herramientas para reconstruir nuestro vínculo, para no repetir errores, para enseñarle que pedir ayuda no es debilidad, sino valentía. El consejero, un hombre ya mayor, de origen colombiano, me escuchó durante horas. Me ayudó a entender cómo el abuso emocional puede ser tan devastador como el físico, cómo la vergüenza y el miedo nos hacen callar incluso cuando sabemos que algo está mal. Me dijo que lo que viví no era raro, que muchas parejas tóxicas usan a los hijos como arma, que Rachel probablemente había visto mi soledad, mi vulnerabilidad como inmigrante, como una oportunidad de control. Me habló también de la importancia del perdón, pero no del que se da con palabras vacías, sino del verdadero, el que libera, el que permite seguir, no olvidar, no justificar, pero soltar. Y ahí empecé a escribir una carta para Rachel, no una carta para disculparla, sino una carta para ponerle fin a su poder sobre mí. Rachel, por mucho tiempo te vi como una compañera, como alguien que podía ayudarnos a Camila y a mí a tener una vida más completa. Me equivoqué. No vi tus intenciones, no supe reconocer tus estrategias, me tomaste por sorpresa, me heriste donde más duele. Pero hoy, desde esta celda fría, quiero decirte algo. Ya no tienes poder sobre mí, ya no gobiernas mis pensamientos, ya no vives en mis pesadillas. Te perdono, no por ti, sino por mí, porque no voy a arrastrar más el odio, porque el amor que tengo por mi hija es más fuerte que todo lo que intentaste destruir, y porque merezco paz, merecemos paz. Adiós. Escribir esa carta fue como quitarme un peso del alma, como recuperar una parte de mí que había sido enterrada bajo años de dolor y miedo. Y al día siguiente, lo sentí. Dormí sin pesadillas. Por primera vez. Camila también empezaba su proceso de sanación. La trabajadora social me decía que estaba asistiendo a sesiones de terapia, que tenía una terapeuta joven, especializada en trauma infantil, que estaban trabajando en su autoestima, en sus límites, en su confianza. Me alegré tanto de saber eso, porque entendí que no bastaba con querer, que había heridas profundas, que no todo se resolvía con un abrazo y un te amo, que ella necesitaba reconstruirse también. Una tarde, durante una llamada, me dijo, «Papá, cuando yo era pequeña, me sentía tan segura contigo, como si nada pudiera pasarme mientras tú estuvieras cerca». Me quedé en silencio, porque esa imagen, esa idea, era lo que me había sostenido durante todos esos años. «Quiero volver a sentir eso», me dijo, «pero sé que llevará tiempo». Y yo le respondí, «No tengo prisa, hija. Estoy aquí. Siempre estuve. Siempre estaré». Días después, mi abogado me trajo noticias. El caso seguía abierto, pero debido al testimonio de Camila, al informe de la trabajadora social y a mi historial limpio, había una posibilidad real de obtener una visa especial para padres en situación de vulnerabilidad. Era un proceso largo, sí, pero ya no era imposible. Empezamos a reunir documentos, testimonios, cartas. Incluso antiguos compañeros de trabajo me enviaron notas de apoyo, vecinos, padres de compañeritos de Camila. Todos coincidían. Yo era un padre presente, comprometido, trabajador, amoroso. Mientras tanto, Camila hizo algo que me sorprendió profundamente. Escribió una carta al juez, una carta que yo no supe que existía hasta semanas después, cuando me la leyeron en voz alta en una reunión. Mi nombre es Camila Morales. Tengo 14 años.
Quiero decirle al juez que cometí un error, que hice algo terrible que afectó la vida de mi papá, pero lo hice porque tenía miedo, porque fui manipulada. Mi papá es la persona que más me ha amado en este mundo. Él me cuidó solo desde que nací. Nunca me faltó cariño, nunca me gritó, nunca me dejó sola. Me enseñó a ser fuerte, aunque él mismo estaba roto por dentro. No quiero que lo deporten. Quiero tener la oportunidad de reparar el daño que hice, porque no hay día que no piense en cómo lo traicioné. Y quiero demostrarle que todavía soy su hija, que todavía podemos ser familia. Nadie habló durante varios minutos después de que se leyó esa carta. Incluso el juez, un hombre serio, seco, respiró profundo antes de continuar. Ese día no hubo una resolución final, pero sí hubo un cambio en el tono, en la forma en que me miraban. Ya no era solo un caso más, era una historia, era un padre, era una hija que pedía una segunda oportunidad, y por primera vez en meses creí que podíamos conseguirla, que no todo estaba perdido, que el amor, a veces herido, confundido, traicionado, aún podía servir de puente para reconstruir una vida de verdad, juntos, sin mentiras, sin sombras, con perdón, sí, pero también con memoria, porque nunca más permitiría que alguien se interpusiera entre mi hija y yo, nunca más. Los días empezaron a pasar con un ritmo distinto. Ya no era solo la espera del encierro. Ahora cada amanecer traía consigo una pequeña chispa de posibilidad. Sabía que el camino aún era largo, que la libertad no estaba garantizada, pero por primera vez sentía que caminábamos hacia algún lugar, que no estábamos girando en círculos en un pozo sin fondo. Camila seguía escribiéndome. Sus cartas se volvieron más profundas, más reflexivas. Me hablaba de cosas que nunca habíamos hablado antes. Me preguntaba cómo era mi infancia en El Salvador, si alguna vez tuve miedo de ser papá, qué soñaba cuando era joven. Le respondía con todo el corazón. Le contaba cómo cruzamos la frontera juntos, cuando ella apenas tenía meses, cómo la cubría con mi camisa vieja para protegerla del sol del desierto, cómo la abrazaba fuerte por las noches, temiendo que cualquier ruido significara peligro. Ella no recordaba nada de eso, pero al leerlo me decía que lo sentía, que su cuerpo sabía, que su alma lo sabía. Una vez me escribió: «Papá, aunque no tenga recuerdos de ese viaje, siento que mi corazón lo lleva marcado, como si todo mi amor por ti naciera de ahí, del hecho de que tú me llevaste en brazos cuando el mundo era hostil, cuando ni siquiera sabías si ibas a sobrevivir». Esa frase la copié en un trozo de papel y la guardé bajo el colchón. Cada noche la leía como si fuera una oración. Mientras tanto, el abogado seguía trabajando incansablemente. Presentó más documentos, entre ellos reportes escolares que mostraban mi involucramiento desde siempre, juntas de padres, reuniones con maestros, boletines firmados. Todo demostraba que yo había sido más que un proveedor, que había sido un padre presente, comprometido, profundamente amoroso. Pero también sabíamos que Rachel no se quedaría quieta. Había contratado a su propio abogado. Argumentaba que mi presencia era una amenaza emocional para Camila, que había inestabilidad, que el amor no bastaba para criar a una adolescente en los Estados Unidos, que ella podía ofrecer una vida más estructurada, legal, con acceso a programas sociales. Yo no entendía cómo alguien que había causado tanto daño podía aún tener voz en el proceso. ¿Cómo podía pararse frente a un juez y hablar de bienestar, de estructura, cuando lo único que había hecho era dividir, manipular, controlar? La trabajadora social, sin embargo, fue clave. Presentó un informe demoledor sobre el comportamiento de Rachel. Documentó todo: las declaraciones de Camila, los cambios de ánimo, el aislamiento, las amenazas indirectas. Incluso logró recuperar mensajes y grabaciones que mostraban cómo Rachel le decía a Camila cosas como: «Tu padre no tiene futuro. Si lo entregas, estás haciendo lo correcto. Si te quedas con él, vas a arruinar tu vida».
Esos mensajes fueron como balas de fuego en la sala del tribunal. Yo no estuve presente cuando se presentaron, pero me contaron después que el juez cambió su expresión, que incluso se detuvo a releer partes, que murmuró algo como: «Esto es profundamente preocupante». Eso nos dio aire, un respiro. Camila, por su parte, estaba cambiando. Empezó a escribir un diario. Me mandaba fragmentos. Me hablaba de sus emociones con una madurez que me conmovía. Me decía que antes no entendía lo que era la violencia silenciosa, que pensaba que manipular era solo cuando alguien te gritaba, te obligaba, te encerraba. Pero ahora sabía que también existía otra forma, más peligrosa, la que se esconde en las palabras dulces, en las promesas falsas, en el cariño condicionado. Me confesó que por mucho tiempo pensó que tenía que elegir entre Rachel y yo, que si amaba a una, tenía que rechazar al otro, y que ahora comprendía que el amor verdadero no exige sacrificios de esa clase, que no obliga a renunciar a la verdad. Le respondí contándole sobre mi madre, sobre cómo ella también fue manipulada durante años por mi padre, cómo vivía en una casa llena de gritos pero sin golpes, cómo tardó décadas en entender que el daño emocional también deja cicatrices. Le dije que no estaba sola, que venía de una línea de mujeres fuertes y que ella estaba rompiendo el ciclo. Una tarde, durante una de nuestras llamadas semanales, Camila me dijo algo que me dejó sin palabras. «Papá, quiero testificar otra vez. Quiero hacerlo en persona. Quiero que el juez me escuche. No quiero que piensen que tú me estás manipulando ahora. Quiero que vean que soy yo la que está pidiendo estar contigo». Sentí orgullo, un orgullo tan grande que no me cabía en el pecho. Pero también miedo. Miedo por ella, por su edad, por su corazón, por el peso que le estaban poniendo encima. Le pregunté si estaba segura. Me dijo que sí, que esta vez no se iba a callar. La audiencia fue fijada para un lunes. Camila fue acompañada por su terapeuta y la trabajadora social. Ese día, mientras yo esperaba encerrado en una sala contigua, me temblaban las manos, me dolía la cabeza, rezaba. No pedía milagros, solo justicia, solo que la escucharan, que la vieran. Me contaron después cómo fue. Camila se sentó derecha, sin mirar a Rachel. Habló claro, sin tartamudear. Dijo que quería vivir conmigo, que se sentía segura a mi lado, que había cometido un error, que Rachel la manipuló, que la hizo sentir que era su deber entregarme, que usó sus miedos, su deseo de pertenecer, para convertirla en instrumento de castigo. El juez la escuchó con atención, tomó notas, le preguntó si estaba consciente de las implicaciones. Ella respondió que sí, que estaba lista, que había recibido ayuda profesional, que tenía apoyo, que quería sanar, pero con su padre. Después de su testimonio, Rachel también habló. Dijo que Camila estaba confundida, que todo esto era producto de influencias externas, que la estaban alejando de una figura materna estable. Pero sus palabras no tenían el mismo peso. Ya no. Habían perdido fuerza. Esa noche me permitieron una llamada más larga de lo habitual. Era una forma de compensar la tensión del día. Camila estaba eufórica. «Papá», sentí que volaba. Sentí que por fin estaba diciendo mi verdad sin miedo. Yo lloraba mientras la escuchaba. No me importaba el frío de la celda, ni el dolor en las muñecas, ni la incertidumbre. En ese momento, solo existía ella, mi hija, mi guerrera, mi razón, y entendí algo profundo. El amor verdadero no es perfecto, no es lineal, no siempre es suave. A veces duele, sangra, se rompe, pero cuando es real, regresa, se reconstruye, lucha, no se rinde. Camila había regresado a mí, no porque yo la obligara, no porque le ofreciera nada, sino porque recordó quién era, quién éramos juntos. Y eso era el inicio de nuestra verdadera historia. Una que esta vez íbamos a escribir sin mentiras, sin sombras, solo con verdad y amor. La mañana después de la audiencia, me desperté con una extraña sensación en el cuerpo. No era exactamente esperanza, era algo más sutil, más silencioso, como si el aire se hubiera aligerado un poco.
como si, después de meses respirando con dificultad, por fin pudiera llenar los pulmones de verdad. Aún estaba encerrado. Aún no había una resolución final. Pero lo que Camila había hecho frente al juez había cambiado todo. Lo sabía. Lo sentía en los huesos. Ese día recibí una visita inesperada. Era la misma trabajadora social que me había acompañado desde el principio, la que nunca dudó en creerme. Se sentó frente a mí, con su carpeta y su mirada firme, y me dijo: «Javier, hay buenas noticias». El juez ordenó una evaluación integral del caso. La audiencia de custodia se va a adelantar, y mientras tanto, se te va a permitir una visita supervisada con Camila, fuera del centro. No entendí de inmediato. ¿Fuera? ¿Cómo? Fuera. Vas a salir por unas horas, a un lugar neutral, con guardia, sí, pero libre, sin esposas. Vas a poder abrazar a tu hija como se debe. No pude contener las lágrimas, no por debilidad, sino por el simple hecho de que, después de tanto tiempo, algo tan simple como un abrazo ya no era cotidiano. Se había convertido en un milagro. El día llegó. Me llevaron a un centro comunitario, una pequeña sala con ventanas grandes y luces cálidas. Había una mesa de madera, 2 sillas, una planta en la esquina. Todo olía a limpieza y a café. Y ahí, en medio de esa sala, ella entró. Camila, mi niña, más alta, más delgada, con el rostro serio, pero los ojos brillando como cuando era pequeña. No dijimos nada al principio, solo nos abrazamos. Largos minutos. No existía el reloj, no existía el miedo, solo sus brazos rodeando mi espalda, su frente en mi pecho, su respiración acelerada, como si también hubiera estado conteniéndola durante meses. Cuando nos sentamos, hablamos de cosas pequeñas, de su escuela, de su nueva rutina, de los libros que estaba leyendo. Me dijo que estaba escribiendo poesía, que a veces no podía dormir, y escribir era la única forma de no quebrarse. Yo le conté que estaba leyendo un libro viejo que encontré en la biblioteca del centro, sobre cómo los árboles sobreviven al invierno. Le dije que me recordaba a nosotros, a cómo, a pesar de la nieve y del frío, seguían ahí, de pie, esperando la primavera. Ella sonrió. No mucho, pero suficiente. ¿Tú crees que esto que vivimos fue un invierno? Asentí. El más largo de todos, pero también el que más nos enseñó. Antes de irse, me tomó la mano y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Gracias por no rendirte, papá. Gracias por seguir siendo tú, incluso cuando yo me olvidé de quién eras. No pude responder, no con palabras, solo con otra lágrima silenciosa. Volví al centro con el corazón latiendo fuerte. No sabía cuánto tiempo más tendría que esperar. Pero esa visita me dio lo que necesitaba para seguir. Me dio sentido. Me devolvió la fe. Durante los días siguientes, el abogado me informó que el caso de Rachel estaba colapsando. Había inconsistencias en sus declaraciones. Su abogado había renunciado. Y lo más importante, se descubrió que había intentado falsificar un documento para hacer parecer que yo había abandonado a Camila. Esa mentira fue la gota que rebalsó el vaso. La fiscalía pidió una orden de alejamiento inmediata. Rachel no podía acercarse a Camila, no podía comunicarse con ella, y aunque eso no solucionaba todo, era un paso crucial. Camila fue reubicada en un hogar temporal más cercano a mi ubicación. Empezó a asistir a un grupo de apoyo para hijos de padres inmigrantes detenidos. Allí conoció a otros chicos con historias parecidas. Me contó que, por primera vez, no se sentía sola, que había dejado de culparse, que entendía que lo que le había pasado a ella también le había pasado a otros, y que hablarlo la ayudaba. Una noche, en una llamada, me dijo: «A veces me pregunto si todo esto tenía que pasar para que yo abriera los ojos». «¿Y qué ves ahora?», le pregunté. «Veo quién eres tú. ¿Y quién soy yo? Contigo». Yo le respondí con un susurro: «Eres mi niña. Siempre lo fuiste. Y ahora también eres mi fuerza». En paralelo, mi abogado logró algo que no esperábamos: una audiencia especial
para evaluar mi solicitud de cancelación de deportación, basada en extrema dificultad emocional para mi hija. Teníamos pruebas, teníamos testimonios y, sobre todo, teníamos verdad. La audiencia fue fijada para dentro de 2 semanas. Era nuestra última oportunidad, la definitiva. Los días previos fueron intensos. El abogado me preparó para cada posible escenario. Me dijo que debía hablar desde el corazón, sin adornos, sin exagerar, solo la verdad, porque la verdad, en este caso, era lo suficientemente poderosa. Y yo lo sabía. La noche antes de la audiencia, Camila me llamó. Me dijo que no iba a poder estar presente físicamente, pero que había escrito una nueva carta, que la trabajadora social la iba a entregar en mano al juez. Le pedí que me la leyera. Querido juez, hoy escribo estas palabras no como una niña confundida, sino como una joven que ha aprendido. Mi padre no es perfecto, pero me enseñó lo más importante, a no rendirme, incluso cuando todo parece perdido. Yo fui quien lo entregó. Yo lo traicioné, pero también fui la que despertó, la que pidió perdón. Y él me perdonó, sin condiciones, sin reproches. ¿Sabe usted lo que es eso? Eso es amor, eso es familia. Por eso le ruego que no me lo quite. No otra vez. Me quebré, pero no de tristeza, me quebré de amor. A la mañana siguiente, me llevaron a la audiencia. Me senté frente al juez. Mis manos temblaban, pero mis ojos estaban firmes. Hablé, le conté todo, desde mi llegada al país, desde los pañales de Camila, hasta la última visita. Le hablé del dolor, del miedo, del arrepentimiento y del perdón. El juez me escuchó, no dijo mucho, solo asentía. Luego leyó la carta de Camila, la dobló con cuidado y dijo que necesitaba tiempo para deliberar. Ese tiempo fue eterno, pero también fue el umbral de algo nuevo. Porque mientras yo esperaba esa decisión final, por primera vez no tenía miedo, porque había recuperado lo más importante, a mi hija, su verdad, su abrazo, su voz llamándome papá, y su promesa, hecha susurro la noche anterior. Pase lo que pase, no me voy a soltar de ti, nunca más. La espera por la decisión final fue una tortura silenciosa. Cada día amanecía con el corazón en vilo. Cada noche se dormía con la incertidumbre, pesando sobre el pecho como una piedra fría. Habían pasado tantas cosas, se habían abierto tantas heridas, se había dicho tanto, y aún así, todo podía esfumarse con una sola palabra: denegado. Esa palabra me acechaba, aparecía en mis pensamientos como un eco oscuro cada vez que cerraba los ojos. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no era el mismo hombre que entró por esas puertas esposado, roto por la traición, aplastado por la vergüenza. Algo en mí había despertado. Quizá fue la voz de Camila al otro lado del teléfono, o su carta leída en voz alta en la audiencia, o quizá fue solo el paso del tiempo. Pero ahora me sentía distinto. No más fuerte, exactamente, pero sí más claro. Como si hubiera aceptado que, aunque no podía controlar el resultado, sí podía decidir cómo caminar hacia él. La gente que me rodeaba en el centro también lo notaba. Empecé a hablar más con otros detenidos, a compartir mi historia. Algunos lloraban al escucharla, otros me contaban las suyas, y me di cuenta de algo brutal. Yo no era el único, no era una excepción, no era un caso aislado. Había decenas, cientos, miles de padres, madres, hijos separados, silenciados por un sistema que no entiende de vínculos, solo de papeles. Uno de ellos, un hombre guatemalteco llamado Tomás, me dijo un día algo que se me quedó grabado. Tu hija te eligió de nuevo. Eso vale más que cualquier documento. Me aferré a esas palabras como quien se agarra a una tabla en medio del naufragio. La trabajadora social me seguía visitando. Me informaba de cada paso del proceso. Me decía que Camila estaba más tranquila, que dormía mejor, que sus calificaciones habían mejorado. Me mostró una carta que ella había escrito para su terapeuta, donde decía que sentía que el invierno estaba terminando. Y entonces, una mañana,
Después de tanto esperar, sucedió. Me llamaron a la oficina principal del centro. Allí estaba mi abogado, con el rostro serio pero los ojos brillando. Se sentó frente a mí, tomó aire y dijo: «Javier, el juez tomó una decisión». Sentí que todo se congelaba. El aire, la sangre, el tiempo. Te conceden la cancelación de deportación. El caso queda cerrado. Vas a salir libre. No entendí. Lo miré sin parpadear. ¿Libre? ¿De verdad? Asintió. Libre, esta misma semana. Vas a poder reunirte con tu hija. Van a empezar el proceso para regularizar tu situación. No será inmediato, pero ya no corres peligro de ser expulsado. Lo logramos. No recuerdo haber llorado tanto en mi vida. Me cubrí el rostro con las manos. Las piernas me temblaban. No sabía si reír, gritar, caerme al suelo. Solo repetía una y otra vez: «Gracias, gracias, gracias». Esa noche no pude dormir. Me pasé horas mirando el techo de la celda, imaginando la cara de Camila al saberlo, imaginando ese momento en que, después de tantos meses de distancia, de dolor, de miedo, podríamos abrazarnos sin que nadie nos separara. 2 días después, me entregaron mis cosas. Un pequeño bolso con lo poco que tenía, cartas, un libro viejo, las fotos dibujadas por Camila y la hoja donde había copiado su frase sobre el viaje en brazos cruzando la frontera. Salí por esa puerta como quien cruza un umbral sagrado. Cada paso era un milagro, cada bocanada de aire, una victoria. Camila me esperaba afuera. Estaba de pie, con la mochila al hombro, el cabello suelto, los ojos rojos de tanto llorar. Cuando me vio, corrió hacia mí. Nos abrazamos en medio de la calle, sin importar quién mirara. Lloramos como niños, como padre e hija reencontrándose, no solo después del encierro, sino después del infierno. «Papá, estás aquí de verdad». Nunca me fui, hija. Solo me habían apartado un rato. Ese día no hicimos nada especial. Solo caminamos. Fuimos al parque donde solíamos ir antes. Nos sentamos en una banca y compartimos una hamburguesa. Me contó sobre sus nuevas amigas, sobre una profesora que le gustaba, sobre un poema que había escrito y que fue leído en clase. Yo la escuchaba sin interrumpirla. Cada palabra era un regalo. A la tarde, volvimos al pequeño departamento que una familia amiga nos había prestado. Era modesto, pero tenía lo esencial: una cama, una mesa, una cocina y, sobre todo, silencio. Un silencio sin miedo. Esa noche, antes de dormir, Camila se acercó a mi cama, se recostó a mi lado y me tomó la mano. «¿Sabes una cosa, papá?» «¿Qué, mi amor?» A veces me despierto en medio de la noche pensando que todo esto fue un sueño, que todavía estás allá, encerrado, que todavía estoy sola, y me da miedo abrir los ojos. Le acaricié el cabello. «Pero ya no estás sola, y yo tampoco». Cerró los ojos. Su respiración se hizo lenta, y, por primera vez en mucho tiempo, se durmió sin pesadillas. Los días siguientes fueron de adaptación. Teníamos que reconstruirnos, volver a conocernos, aprender a convivir sin el peso de la culpa, sin el miedo a la próxima tormenta. No fue fácil. A veces discutíamos. A veces el pasado volvía como un susurro incómodo. Pero teníamos algo que antes no teníamos: herramientas, palabras, espacios, tiempo. Empezamos terapia familiar. Nos ayudó a poner nombre a las emociones, a entender los mecanismos que nos habían llevado hasta ese punto, a reconocer que, aunque el dolor nos había marcado, también nos había unido. Camila escribió un poema titulado «Después del invierno». Lo leyó en su escuela, frente a sus compañeros, sus profesores y otros padres. Mi padre no es un héroe de película, no tiene capa ni superpoderes, pero me cargó en brazos cuando yo no sabía caminar y me esperó cuando yo me perdí. Si eso no es amor, entonces, ¿qué es? Todos aplaudieron. Algunos lloraron. Yo, sentado en la última fila, no podía dejar de mirar sus ojos. Los mismos ojos que, un año atrás, me miraban con miedo, ahora brillaban con vida. Y así, poco a poco, fuimos volviendo a vivir.
Con cada comida compartida, cada paseo por el vecindario, cada broma, cada silencio respetado, íbamos levantando nuestra nueva casa. Una casa sin muros visibles, pero llena de ventanas abiertas, porque entendimos que el verdadero hogar no son las paredes, es la certeza de que, pase lo que pase, vamos a estar uno al lado del otro, sin condiciones, sin miedo, solo con amor y memoria. La normalidad no volvió de golpe. Sería mentira decir que todo se resolvió y que los días empezaron a brillar como en un final de película. La verdad es que reconstruir lo que fue roto toma tiempo, a veces más del que uno quisiera. Pero lo más hermoso es que lo intentamos, que cada día, aunque imperfecto, era una oportunidad nueva para volver a elegirnos. Después de la resolución del caso, comencé un proceso para solicitar mi residencia permanente. No fue inmediato ni fácil. La burocracia migratoria en Estados Unidos puede ser cruel, lenta, impredecible, pero con el apoyo de mi abogado y la constancia de Camila, fuimos armando un expediente sólido, lleno de pruebas de arraigo, de paternidad presente, de integración comunitaria. Recibimos cartas de apoyo de vecinos, líderes comunitarios, maestros, terapeutas. Todos ellos sabían lo que habíamos vivido. Todos ellos habían sido testigos de la transformación, del daño y también de la sanación. Camila volvió a vivir conmigo a tiempo completo. Fue una transición delicada. Ella todavía cargaba con miedos, con preguntas no resueltas. Había momentos en que se encerraba en su cuarto, en que no quería hablar, en que lloraba sin razón aparente. Y yo a veces me sentía impotente, pero había aprendido a no presionar, a estar presente sin invadir, a decirle, estoy aquí, cuando tú quieras. Y poco a poco, esa puerta comenzó a abrirse de nuevo. Comenzamos a crear nuevos rituales. Cada viernes, por ejemplo, cocinábamos juntos. Elegíamos una receta distinta, algo que ninguno de los dos supiera hacer. Y entre errores y risas, compartíamos tiempo de calidad. Camila empezó a enseñarme palabras en inglés que no conocía. Yo le enseñaba recetas salvadoreñas, historias de mi niñez, canciones que mi madre me cantaba. Nos descubrimos, nos reinventamos. Una tarde, mientras lavábamos los platos después de cocinar pupusas por primera vez, Camila me miró y me dijo, a veces me siento culpable por todo. Me sequé las manos, me acerqué y le respondí sin rodeos. Yo también lo sentí, por mucho tiempo, pero ya no, porque si nos quedamos atrapados en la culpa, no avanzamos, y yo quiero avanzar contigo. Me abrazó. Fue un abrazo distinto, maduro, como si en ese gesto se dijera todo lo que las palabras no alcanzan a nombrar. Camila empezó también a participar en charlas escolares sobre salud mental y relaciones familiares. Su terapeuta le propuso compartir su historia de forma anónima, como una forma de ayudar a otros adolescentes que pudieran estar viviendo situaciones similares. Al principio, dudó. Tenía miedo de ser juzgada, de ser incomprendida. Pero un día, se paró frente a su clase y con una voz temblorosa pero firme, contó su historia. Cómo había sido manipulada, cómo había creído cosas que no eran ciertas, cómo había traicionado a la persona que más la amaba y cómo, después de todo, encontró el camino de regreso. Los aplausos fueron largos. Algunos de sus compañeros lloraron. Otros se le acercaron para agradecerle. Me lo contó esa noche, mientras cenábamos. Tenía los ojos brillantes y me dijo, «Papá, por primera vez sentí que lo que viví no fue solo dolor. También puede servir para algo bueno». Yo le respondí, «Ese es el poder de los sobrevivientes, transformar la herida en semilla». Nuestro hogar era pequeño, pero lleno de vida. Teníamos una estantería con libros usados, una mesa con marcas de platos y lápices, y una pared donde Camila colgaba dibujos, frases que la inspiraban, cartas que yo le había escrito desde el centro de detención. Cada objeto era un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado. Una noche, mientras caminábamos por el vecindario, Camila me preguntó,
¿Tú crees que algún día podamos ayudar a otros como nos ayudaron a nosotros? Le dije que sí, que esa era, de hecho, mi intención, que quería estudiar algo relacionado con trabajo social o acompañamiento migratorio, que si yo había sobrevivido a todo eso, no podía quedarme callado, que mi historia tenía que servirle a alguien más. Ella sonrió y me dijo, entonces yo también quiero estudiar psicología, para ayudar a otras chicas como yo, que se sienten solas, que no entienden qué les está pasando. Esa noche supe que estábamos encontrando un nuevo propósito, que la historia no solo había sido una herida, sino también un mapa, una brújula, un camino. Seguíamos yendo a terapia, porque sanar no es un destino, sino un proceso. Algunas sesiones eran dolorosas, sacaban verdades que habíamos enterrado, pero al salir, siempre nos sentíamos más livianos, más conectados, más reales. En una de esas sesiones, la terapeuta le preguntó a Camila, ¿qué fue lo que más te ayudó a recuperar la relación con tu padre? Ella pensó un momento y dijo, que nunca me cerró la puerta, aunque yo lo lastimé, aunque yo me equivoqué, siempre me esperó, y eso te cambia para siempre. Yo no pude contener las lágrimas, porque es verdad, a veces el mayor acto de amor no es dar, sino esperar. Esperar con paciencia, con fe, con el corazón abierto. Una tarde, mientras ordenábamos unos papeles, Camila encontró una foto nuestra de cuando ella era bebé. Estábamos los dos en un parque. Yo la tenía en brazos, sonriendo. Ella la miró por largo rato y luego dijo, ¿sabes qué es lo más triste? ¿Qué? Que por mucho tiempo olvidé que tú eras ese hombre, que me cargaba así. Me acerqué, tomé la foto y le dije, y yo nunca dejé de serlo. Solo estabas mirando hacia otro lado. Nos abrazamos, y esa foto la pegamos en la puerta del refrigerador, como símbolo, como promesa, como testimonio de que, aunque el dolor puede desviarnos, el amor verdadero sabe encontrar el camino de vuelta, porque eso éramos ahora. Un padre y una hija reconstruyendo su historia, no desde la perfección, sino desde la verdad, desde el perdón, desde la voluntad de seguir eligiéndose cada día, aun cuando el pasado pese. Y aunque el miedo no desaparece del todo, aprendimos a caminar con él, a tomarlo de la mano y decirle, sí, estuviste aquí, pero ya no mandas tú. Esa fue nuestra nueva forma de vivir. Con cicatrices, sí, pero también con orgullo, porque sobrevivimos, porque nos reencontramos, porque nunca, ni en los peores días, dejamos de ser familia. Hubo un momento, una tarde cualquiera, mientras lavábamos los platos después de cenar, en que me detuve a observar a Camila. Ella hablaba de su escuela, de una nueva amiga, de la canción que no podía dejar de escuchar. Movía las manos con entusiasmo, reía con naturalidad, como si el mundo ya no pesara sobre sus hombros. Y ahí, justo en ese instante, entendí que habíamos logrado lo imposible. No éramos los mismos, ninguno de los dos, pero tampoco queríamos serlo. Lo que habíamos atravesado nos cambió para siempre. Nos rompió, pero también nos enseñó a reconstruirnos, no desde lo que fuimos, sino desde lo que decidimos ser, a partir del dolor. A veces me preguntan si la perdoné de verdad, si no hay una parte de mí que todavía guarda rencor. La verdad es que el perdón no es un acto único, no es una llave que se gira y ya está, es un camino, y yo elegí recorrer ese camino con ella, con paciencia, con presencia, con amor. Hoy, Camila y yo vivimos en un pequeño apartamento lleno de plantas y libros. Adoptamos un perrito que ella encontró en la calle. Lo llamó Esperanza. Dice que cada vez que lo acaricia, recuerda que hasta en el abandono pueden hacer algo nuevo. Y yo la creo. Mi proceso migratorio sigue en curso. Todavía hay papeles, entrevistas, pasos legales que tomar. Pero ya no camino solo. Ahora somos un equipo. Ahora cada obstáculo lo enfrentamos juntos, como una familia que sobrevivió a su propia tormenta. Camila sigue escribiendo. Sus poemas ahora tienen menos sombras, pero no por eso son menos profundos. Uno de mis favoritos dice, me fui de casa sin mover los pies, me perdí sin salir de mi cuarto,
Me olvidé de mi padre cuando me olvidé de mí, pero él me esperó como se espera al sol después del invierno. Ese poema está pegado en la pared de nuestra sala, justo al lado de una foto nueva. Ella y yo en la playa, abrazados, con el mar de fondo. Esa imagen, más que un recuerdo, es una declaración, una promesa, un nuevo comienzo. Hoy, cada vez que salgo a trabajar y la dejo en casa estudiando, me detengo en la puerta y la miro. No digo nada, solo la miro. Y ella me lanza una sonrisa, de esas que dicen, «Todo está bien, papá». Entonces cierro la puerta con el corazón lleno, porque sí, todo está bien. Y si tú llegaste hasta aquí, escuchando nuestra historia, quiero decirte algo muy importante. Tal vez tú también estés atravesando un invierno. Tal vez sientas que todo se desmorona, que fuiste traicionado por quien más amabas, que no hay salida ni consuelo. Pero escúchame bien, no estás solo. Tu historia no terminó. El dolor que vives hoy puede ser, mañana, la fuerza que te va a levantar. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo llorar, recordar o simplemente sentirte acompañado, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal. Aquí compartimos historias reales, de gente como tú, como yo, como Camila. Historias de dolor, sí, pero también de redención, de fe, de segundas oportunidades. Y si alguna vez te sentiste silenciado, traicionado o destruido por dentro, cuéntanos en los comentarios. Tu voz importa. Escribe, mi historia no ha terminado. Así sabremos que estás ahí. Y así otras personas también se animarán a compartir. Porque a veces, todo lo que uno necesita para empezar a sanar es ser escuchado. Gracias por habernos acompañado. Gracias por quedarte hasta el final. Tu presencia aquí es un regalo. Y recuerda, sobrevivir no es el final. Es apenas el comienzo de algo más grande. Nos vemos en el próximo video, que ya está apareciendo en tu pantalla. Haz clic ahora y sigue con nosotros en este camino de historias que sanan el alma. Con todo mi corazón, gracias.